de junio. Gracias una vez más por estar en fiel sintonía de Radio Oración. Esta mañana, continuamos con la enseñanza que nos está trayendo el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. La primera epístola universal, porque como decía, esto abarca para todos, la carta universal de el sumo apóstol, los grandes apóstoles, como Juan. Es un excelente escritor de la palabra del Señor, ya que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y la última vez nos habíamos quedado en el capítulo 2, y muy específicamente, si alguno hubiere pecado. Es decir, que no es que tengamos en nuestro diccionario, en nuestro vocabulario, el decir vamos a pecar. No, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo el justo. Y para esto, qué mejor que el pastor Natividad Ramos, que ya está en contacto con nosotros en línea. También queremos agradecer en Radio Oasis Espiritual, ahí en la ciudad de Nueva York, como siempre, retransmitiendo esta programación también a través de su programación. Gracias, pastor, gracias una vez más. Y yo sé que nuestros hermanos, al final, si usted quiere llamar en los últimos 5 minutos, hacer su comentario, hacer alguna pregunta, con mucho gusto usted puede marcarnos a nuestra línea telefónica al final, con mucho gusto. Así es que, pastor, muy buenos días y gracias una vez más. Están los micrófonos disponibles para usted. Muchas gracias a Dios, por supuesto, esta mañana por la generosidad. Primero, porque nos ha llamado al ministerio de la palabra, y agradeciendo también la oportunidad de este medio que Dios ha proporcionado para anunciar a su Hijo Jesucristo. Y lo hacemos esta mañana con reverencia, con gozo en nuestro corazón, esperando que seamos construidos en esta fe preciosa, en esta fe de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos ciertamente en esta primera carta que escribe el apóstol Juan a la iglesia en general, la iglesia donde esté y en el tiempo que sea. Y ha sido una delicia, aunque a mí me gustaría que usted ya llevara una idea general. Mire, la carta del apóstol es una carta tranquila. Yo digo, él camina suavecito, despacio, pero es una carta muy condicionante, bastante. Pero hay que tenerle sentido y verla como un todo. Usted recuerde que el apóstol empezó hablando acerca de la experiencia que ellos tuvieron en el oír, en el ver, en mirar y en palpar al Señor Jesús, al verbo de la vida. Pero luego que a raíz de eso, dijo Juan, nació comunión entre nosotros, los apóstoles, porque todos decíamos de Jesús lo mismo. No había uno pensando una cosa y otro entendiendo otra. Y como nació comunión entre nosotros, luego descubrimos que teníamos comunión con el Padre, porque decía del Hijo lo mismo que decíamos nosotros. Fíjese usted la estructura de esta carta tan preciosa. Y entonces el apóstol aborda esa comunión y nos dice a los creyentes de todos los tiempos que ellos escribieron todas estas cosas para que tuviéramos comunión con ellos. Es decir, ¿en qué sentido? En que creemos y anunciamos de Cristo Jesús lo mismo que ellos creían y anunciaban. Y de esta manera tenemos comunión con ellos, aunque ellos murieron hace mucho tiempo. Pero tenemos comunión porque entonces pensamos como ellos, creemos como ellos y decimos como ellos. Y entonces aborda el tema de la comunión, necesariamente la comunión entre creyentes, que se da exclusivamente cuando se cree lo mismo de el Señor Jesús, pero se cree lo mismo en términos propios. Es decir, creemos de manera apropiada según lo que ellos enseñaron. Pero luego el apóstol avanza y entonces entra al tema de la cuestión del pecado que mencionaba ahorita el pastor Isaí Ramos. Y no está hablando aquí de los gente que no conoce a Cristo. Esta carta es para creyentes. De tal manera que entonces, como él trae el tema de la comunión,
Entonces entra prácticamente a decir, pero la comunión se ha roto, se ha interrumpido. ¿Por qué? Porque un creyente o algún creyente ha pecado. Dijo, si alguno hubiere pecado, dijimos, como cosa excepcional, no algo común. Y entonces esa comunión busca que sea restaurada, y entonces plantea una cuestión muy deliciosa, que este es un asunto de familia, que se resuelve en familia. Porque dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y yo decía que a un inconverso no le decimos vaya con el Padre o vaya con su Padre. No, vaya con Dios por Cristo Jesús para que Él perdone sus pecados y luego se ha hecho hijo de Dios. Pero aquí el apóstol Juan dice que hay que ir con el Padre, porque es un asunto de familia. Y entonces sería como decirnos, pero hazte acompañar del Hijo, porque el Hijo es el abogado, nuestro abogado ante el Padre. Y así más o menos fue la idea general que el apóstol ha ido planteando, para que usted no la pierda de vista. Así que esta mañana, bueno, entramos al mensaje que está otra vez en el capítulo 2, del versículo 3 al 6, voy a leer. Y claro, le recuerdo, el apóstol Juan es muy repetitivo, parece que camina en círculos, pero no lo hace. Por eso hay que tener mucho sentido espiritual también para poder entender las ideas que el apóstol está entregándonos. Y claro, pues yo también soy repetitivo, porque en la enseñanza es la repetición la que marca las cosas en el alma, porque no se trata de ir leyendo cartas tras cartas como si tuviéramos una carrera. No, 2 y 2 son 4. Tranquilo, también podemos ir, y entonces esa palabra nutre nuestros corazones. Por eso es un analizar la palabra. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El apóstol ha entrado a cómo saber de manera práctica lo que alguien dice. Porque él habrá de decir, bueno, él dice que conoce a Dios, pero él lo dice. Algo así como yo no meto mis manos por la lumbre, en la lumbre por nadie. Si lo dice, que lo pruebe. Esta es una idea formidable del apóstol Pablo, si lo decimos así. El que diga algo, que lo pruebe. Y dice, el que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice, otra vez, el que dice, siempre Juan dice, pues él dice. El que dice que está en él, dice Juan, no se preocupen, debe andar como él anduvo. Si no anda como él anduvo, entonces que no diga que está en él. Ve qué práctico es el apóstol Juan, no se complica la vida. Así que bueno, puedo decir que seguimos siendo huéspedes del apóstol Juan en esta primera carta, específicamente en el capítulo 2, versos en este caso de 3 al 6. Ahora, en realidad no puedo sustraerme a recordar las cosas de las cuales el apóstol ha estado hablando desde el capítulo 1. No puedo. ¿Por qué razón? Porque estoy haciendo una relación, una enseñanza de hoy está asociada a la enseñanza de ayer. Y entonces es una obligación pedagógica el recordatorio. Los que saben de pedagogía me entienden también fácilmente. ¿Y por qué tengo que recurrir a lo que hemos enseñado? Es que el capítulo 1 en realidad es el trasfondo de todo un cuerpo de ideas. Escucha bien, de todo un cuerpo de ideas con las que el apóstol nos está nutriendo. Porque usted tiene que aprender la escritura a verla como un cuerpo de ideas, no como un montón de palabras sueltas, no donde un versículo nada tiene que ver con el anterior. No, es un cuerpo. Y siendo estas partes las de un cuerpo de ideas,
Entonces yo digo que conviene tenerlas muy presentes para que estas cosas lleguen a asociarse con todo lo que se está escuchando o lo que nos está diciendo en los siguientes capítulos. Porque los siguientes capítulos no son huérfanos, tienen antecedente, tienen paternidad. Y eso lo digo a pesar que vayamos alejándonos del capítulo 1. Estamos atados al capítulo 1. Entonces, siendo así las cosas, no podemos olvidar que el apóstol nos ha contado algunas cosas muy importantes. Y una de ellas es que ellos tuvieron diversas y gloriosas experiencias con el verbo de la vida. Y con qué gozo dice el apóstol al principio de esta carta, porque la vida fue manifestada, o bien esa vida que es el verbo se nos manifestó, llegó con nosotros, se hizo público ante nosotros. Pero lo que de él oyeron se convirtió en una experiencia por lo que le oyeron, una experiencia que tuvieron en él. Pero luego se sumó a eso otra. Dice Juan, la experiencia de lo que de él vieron. Y le he cambiado estos términos porque conviene que cada cosa que Juan dice, le oímos, le vimos, está hablando de una experiencia particular en el oírle, en el verle, en el mirarle y en el palparle. Estamos hablando de un experimentar en Cristo. Y luego después de esto se sumó la experiencia de lo que de él vieron y lo que de él miraron. Y aún más viene una experiencia adicional, la experiencia de verlo tocado. Cosa que usted dice, ya hermano, ya no lo dijo. Sí, también Juan yo no lo dijo. Pero que bien puede decirse, la experiencia que nosotros tuvimos de haber estado cerca de él. Está hablando de algo intenso, el haber estado cerca de él por más de 3 años, que compartimos su vida ministerial, su trabajo y su obra. Y nos está contando Juan eso por razones muy valederas. Porque esa experiencia que cada uno de nosotros tuvo con Cristo se convirtió, fíjese bien, en lo que cada uno decía del verbo y en la que todos coincidíamos. Vaya apreciando esta idea de Juan. Y a causa de ese entender al Señor Jesús, pues nació entre nosotros comunión. Porque no puede haber comunión si uno dice una cosa de Jesús y el otro dice otra cosa totalmente distinta. Aunque en estos tiempos parece que echan todo en lo mismo. Aquí se puede tener comunión con quien sea, aunque tenga una manera distinta de pensar del Señor Jesús. Juan dice que no. Y a causa de ese entender todos la misma cosa, resulta que descubrieron que nació comunión entre ellos. Pero luego Juan dice, tuvimos una experiencia adicional, pero está con el Padre. Y entonces sube mucho más alto la idea y descubrimos con gozo que también teníamos comunión con el Padre y con el Hijo. Y cuando hablamos de esto no es tan simplista, es decir, nosotros entramos a una experiencia profunda con el Padre y con el Hijo. ¿Ve por qué Juan reanda, viene, parece que va en círculos y nunca dé por hecho que usted ya se la sabe toda? Lo que establece que no hay comunión en la iglesia y no puede haberla si hay diversidad de fe
en cuanto a la forma que se cree sobre la persona del Señor Jesucristo. Pero no quiero que me vaya a malentender. Y es que no debe haber diversidad en el creer lo mismo sobre la persona del Señor Jesucristo. Nada de que es muy parecido, no tiene que ser exacto, porque en esto tiene que haber exactitud, precisión en los términos de la fe. Yo no aceptaré jamás que aquel habla de Jesús en una manera muy parecida a la de nosotros, pero no es la de los apóstoles. No lo voy a aceptar. De tal manera, pero vea esto. Vea esta otra idea tan preciosa. Juan dice, para que tengan comunión también con nosotros ustedes. ¿Quiénes? Los creyentes de todos los siglos. Bueno, entonces la idea del apóstol Juan traspasa los siglos y los milenios, porque por siglos la iglesia de Jesucristo, los verdaderos hijos de Dios, los creyentes, han tenido un mismo cuerpo de fe o de doctrina, a pesar de que cambien los siglos, de tal manera que existe una comunión de fe entre los hijos de Dios que hubo en el primer siglo y los hijos de Dios que estamos en este siglo. Ve usted cómo la comunión, el creer igual en Jesús, establece un lazo que trasciende el tiempo y que por supuesto la eternidad, porque ha entendido a Cristo doctrinalmente de la misma manera, y por eso ha habido continuidad por 2000 años en aquella comunión entre aquellos hermanos, los apóstoles, y nosotros que estamos en estos días que nos tocó vivir en esta generación. Usted diría que tiene comunión con ellos, entre nosotros y los hijos de Dios que ha habido en cada siglo. Qué precioso detalle. Vea usted lo que es hablar de Jesús, lo mismo es que ese cuerpo a través de los siglos tenga comunión. Vea eso como un lazo de comunión entre los creyentes de todos los tiempos. Para mí es una dulzura esto, a mí me emociona. Y se puede tener comunión con todos esos hijos de Dios que ha habido en la tierra por 2000 años. Yo no sería un extraño entre ellos. Es decir, yo no sería un extraño si fuera transportado al siglo V y me llevara el Señor con sus hijos en ese tiempo. Yo no sería un extraño, porque existe un creer común sobre su persona, creyendo lo mismo que aquellos apóstoles que son la base de esto. Y note que dije aquellos apóstoles y no otros. Y yo le pregunto, ¿ha ido entendiendo esta idea con claridad? ¿Ve cómo ese círculo de comunión abarca siglos y aún la eternidad? Porque cuando usted va al Apocalipsis, usted encuentra que una multitud decía, digno eres, Cordero, de recibir la honra, la gloria y la alabanza, porque nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua, de todas las partes del mundo. Todos tenemos un mismo canto, una misma alabanza, un mismo pensamiento sobre la persona de tu Hijo. Están ahí reunidos, estamos ahí reunidos de todos los siglos y todos tenemos la misma confesión. A eso se le llama comunión. Entonces, ¿ve usted de lo que estoy hablando? A eso se le llama conocer a Dios. Pero ahora el apóstol trata una nueva cuestión, que vamos a llamarla, ¿qué le parece? Como la cuestión de las evidencias. Es decir, que el que diga algo que lo pruebe. Hermano Isaías, es una buena idea. El que diga algo, pues que lo pruebe. Esta es la tesis de Juan, ¿eh? No estoy inventando nada. Estoy dándole significado nada más.
enfatizándolo. Así que pues volvamos al capítulo 2 y habla ahora de cuáles son las evidencias del que conoce a Dios. Y me parece que Juan nos diría, mire, no se complique la vida, es muy sencillo. Esta es la señal evidente del que conoce a Dios. Y en el verso 4 dice, el que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No importa qué tan grande sea ante los ojos de los hombres, es un mentiroso. Y Juan agrega, y no hay verdad en él, aunque lo diga con los mejores discursos. Juan dice, miente, no le den crédito, mis hermanos. Yo digo, así de categórico y tajante es el apóstol, ese ancianito que pisaba suave, pero que cómo cuestionaba. A eso yo le entiendo como hagan depuración y de manera muy práctica. Por eso el apóstol se anticipa y sería igual a que Juan nos dijera, cualquiera que afirma conocer a Dios, él dice, él es el que lo dice. Y en el verso 5 implica que hay en quienes el amor de Dios se ha perfeccionado, implica, dije, y ni siquiera lo andan diciendo. Igual que como dijo un predicador del antiguo tiempo, que la santidad no necesita anuncios. Qué interesante. Así que el apóstol nos ha ido llevando a esos niveles que son propios de la comunión cristiana. Y pone como referencia, para saber si existe esa comunión cristiana, ya sea con Dios o ya sea entre los creyentes en el cuerpo de Cristo en la iglesia, dirá que no puede ser que alguno tenga comunión con Dios y que no la tenga con los hijos de Dios. Es muy práctico el apóstol. No puedes decir que tienes comunión con Dios, pero que no te interesa la comunión con los creyentes. Eso no es posible, no hay forma, no puede ser. Pero entonces debo hacer una precisión. Esa comunión, desde luego, se da estrictamente entre los que tienen comunión con Dios y de ninguna manera con quienes afirman lo que no son. Por eso la comunión entre creyentes no es a base de convivencias, de comilonas, de todo eso. No. Esta es una cuestión de tener relación profunda con el Padre y necesariamente existe con los hijos de Dios esa comunión. Como no podrá haber comunión con quienes creen en el Hijo de manera diferente a como los apóstoles creían en el Hijo. Solo creyendo el Evangelio como lo creían ellos y lo anunciaron ellos, se puede esperar comunión. Y viviendo la fe se mantiene la comunión con Dios y los hijos de Dios que también viven esa fe. Si no se dan esas condiciones, la comunión no existirá. No podrá darse ni teniendo la mejor voluntad, mi hermano. Pues está escrito que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Pero la cuestión es, ¿cómo saber si alguno conoce a Dios y tiene con Él una buena comunión? Escuche, no que si la tuvo, sino que si la tiene. Porque la cuestión es que la comunión con Dios es cosa de estar al día. Y eso para ir aclarando, que está escrito en el verso 3, esta sentencia categórica que dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Juan dice, si él dice que conoce a Dios, pues por mera observación, mi hermano, no se complique. Véalo si guarda los mandamientos. Si no los guarda, es un mentiroso.
despiadadamente, lo dice Juan. Que es igual a decir en esto, y solamente en esto, podemos saber que le hemos conocido. Diría Juan, porque decir, cualquiera puede decir, pero no cualquiera puede guardar. Pues la comunión con Dios no consiste en declaraciones emotivas, en un decir muy alegre, yo conozco al Señor y lo conozco profundo. No, dice Juan, depuremos eso. La verdadera señal es que dice que conoce al Señor, ver si guarda sus mandamientos. Oiga, entonces Juan está diciendo que a la medida en que esa persona conozca a Dios, será en la misma medida en que obedece lo que Dios ha dicho. Me parece que Juan está diciendo algo como esto: hermanos, no se dejan impresionar por lo que algunos digan. ¿Verdad que es muy apropiada estos consejos del apóstol para estos días? Porque si no guarda lo que Dios ha mandado, entonces no lo conoce. Aunque Juan habla de manera amable, ¿sabe qué está haciendo el apóstol, este ancianito amable? Amablemente le está cerrando todas las puertas. ¿A quiénes? A los solo dicen. Porque se oyen muchas cosas, diría Juan, de algunos. Pero, ¿qué les parece si esto lo resolvemos de manera muy práctica? Que conocer a Dios, fíjese, hagamos una fórmula, como si fueran matemáticas. Conocer a Dios será igual a guardar sus mandamientos. Se me hace bonito, ¿no? Conocer a Dios será igual a guardar sus mandamientos. Y en el verso 4, Juan nos lleva a un contraste, el que dice, que sería como decir, miren hermanos, a ese que dice que conoce al Señor, ¿saben qué hago? Diría Juan. Lo oigo, solo lo oigo, porque pienso que existe una doble posibilidad. Una, que sea cierto lo que dice, y otra, que esté ufanándose, que conoce a Dios y que tiene con Él una buena relación, aunque sea falso lo que dice. A primera instancia, dice Juan, le otorgaré el beneficio de la duda, pero eso no significará jamás que estoy dando por cierto lo que Él dice. Hermanos, nos están dando ideas excelentes. No den por cierto que todo aquel que llega diciendo que conoce profundamente al Señor, no le den crédito. Concedan el derecho de la duda, el privilegio de la duda, porque son muchos los que dicen. Pero he descubierto, dice Juan, que sus palabras son una manera de vanagloriarse, de reclamar reconocimiento, para que se diga que son hombres de Dios. Y yo digo, mera vanagloria. ¿Y qué cosa es eso de vanagloria, hermano Juan? Bueno, significa ser arrogante, engreído, envanecido, que presume. ¿Diría usted que sí hay eso? Y Juan escribe que si dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, ténganlo por mentiroso. Aunque déjeme decirle esto, el apóstol va más allá de eso que acabo de decir, y agrega que además de ese tal, porque dice ese tal, léalo, o sea, de manera muy indefinida. No se espere jamás que ese hombre mentiroso en otras cosas de la vida hable con la verdad. Es decir, no es confiable para nada, porque dice, y no hay verdad en él. Algo así como, ese hombre no es confiable en nada, es arrogante, porque se atribuye ser lo que no es, y está mintiendo, y está usando, por supuesto, el nombre de Dios, porque en él todo es vano. Detrás de lo que dice no hay nada, no tiene peso. Se postula como un creyente muy cercano a Dios. Dígame usted si este tiempo no es un tiempo donde muchos expresan una cercanía con Dios
impresionante y que los hermanos abren tamaños ojos. Juan dice, no se impresionen, presume tener una buena comunión con Dios y la proclama, pero no se ocupa de guardar sus mandamientos. Ese hombre, hermanos, no es confiable. Pero hermanos, ¿qué les parece si eso lo hacemos una especie de principio operativo? Desde aquí podemos establecer este principio. El que diga algo, que lo pruebe. Porque si fue capaz de mentir de manera tan irreverente en cosa tan sagrada como lo que acaba de decir, que conoce al Señor, y no solo no mintió, sino que hace alarde de su mentira, ¿cómo va a decir verdad en alguna cosa más? El apóstol le ha dado un durísimo golpe a los solo dicen, pero que viven ignorando lo que Dios ha dicho. Y mire lo que hace. Frente a esos, habla de uno que sí guarda, lo mencioné, y que no anda haciendo alarde que conoce a Dios, porque sus hechos hablan fuerte, y hablan fuerte por él. Y vea lo que dice en el verso 5, el que guarda. Y por cierto, esa palabra guardar es una palabra favorita del apóstol Juan. Y esa palabra, hermanos, me llamó la atención. Y como siempre, fui al griego, a la palabra guardar, para ver qué significado tenía en origen. Y mire lo que el griego me dijo, que implicaba mantener el ojo puesto sobre alguna cosa. El que guarda mantiene el ojo puesto sobre alguna cosa. Qué interesante. Mantiene los ojos puestos sobre los mandamientos de Dios. Pero no solo eso descubrí, sino que esa palabra guardar tiene una connotación militar, porque era el acto de observar una cosa con disciplina militar. Oiga, usted se le ordena a un soldado que cuide a un prisionero y no le quita los ojos de encima. Por eso estoy diciendo, Juan dice que esto tiene connotación militar. No perder a alguien de vista para impedir que se escape. ¿O qué le parece esto otro? Lo que se tiene en custodia para conservarlo en nuestro poder. Por eso dije que la palabra favorita de Juan es guardar, más que la palabra hacer. Y usted me va a decir, hermano Ramos, ¿pero por qué? Es que guardar los mandamientos implica mantener los ojos puestos en los mandamientos, no perderlos de vista, hasta en los detalles más mínimos, que es lo mismo que dice la escritura en un salmo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los pongo frente a mis ojos y los estoy vigilando y cuidando para que yo no me aparte de eso. Es que el que cuida hasta el más mínimo detalle de lo que Dios ha dicho, cuidará de hacer lo que Dios ha dicho, pero escúcheme bien, hasta en los más mínimos detalles. Y yo digo, qué delicia. Pero agregaré que no significa meramente hacerlos, sino aún más, mi hermano, significa hacerlo bien. Y aún más significa no hacerlo solo una vez, sino hacerlo siempre. Ahora, le diré que no pensemos que guardar los mandamientos de Dios el día de hoy bonifica para mañana, pues significa además hacer las cosas de manera gustosa. ¿Ve todas las implicaciones del decir de Juan? Sí, tienes que hacerlo hoy, pero tienes que hacerlo mañana.
Pero no nomás tienes que hacerlo, tienes que hacerlo bien. Y tienes que hacerlo bien hasta en los detalles más pequeños. Porque hacer lo que Dios ha dicho con gozo es el grado de la excelencia de la obediencia, del guardar sus palabras y hacerlas. No como la que hace, nada como lo que se hace con voluntad, hermanos. Con gozo. Yo le voy a decir algo. 53 años de ser predicador. Y lo hago con mucho gozo porque para mí es una ilusión impresionante hablar de su Hijo amado Jesucristo. Pero volvamos al verso 5 y veamos que allí el guardar sufre un cambio, pues el apóstol hace del guardar sinónimo de amar. Oye, hermano, y sí, qué interesante. Guardar sinónimo de amar. Pues dice, el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. El que guarda su palabra, el amor, ¿sí?, está perfecto en él. Por eso sabemos que estamos en él. Lo dicho de otro modo, no hay otra manera de saber lo que hay en el corazón. Mas cualquiera que guarda su palabra, el amor de Dios está perfecto en él. Ahora, vea la asociación de ideas. El que conoce guarda. Y en el que guarda, el amor de Dios está perfeccionado en él. Usted dice, pues hermano, no le entiendo ni pies ni cabeza. Pues entonces vamos a tratar de entenderle. No diga a nadie que esté en el amor de Dios y no guarde su palabra. Yo digo que Juan está encima de todos los creyentes de todos los tiempos, encima de nosotros, para que las cosas que decimos no sean mera palabrerío. Ahora, ¿cómo sería esta cuestión, hermano? Hermano, dice, el que conoce a Dios como su Salvador y Señor, cuida de hacer hasta en el más mínimo detalle lo que Dios ha ordenado. Y de esa manera el amor de Dios se perfecciona en él. Pero aún con todo y esto que he dicho, pues usted me puede decir con toda certeza, pues todavía no le entiendo. Y yo le diré, tiene usted mucha razón. Entonces necesitamos ver más de cerca esto. Y antes que nada, pues ¿qué cosa es eso de perfeccionar el amor de Dios en nosotros? Digo, para que esto tenga sentido. Veamos eso más de cerca entonces para entenderlo mejor. Y le diré que la palabra perfecto es sinónimo de consumado. Y en griego la palabra consumado significa aquello que es la suma de todas las partes. Así que lo que se perfecciona es aquello que es la suma total de todas sus partes para formar un todo. Usted me dice, sigo sin entender. Bueno, si el amor de Dios se ha perfeccionado en un creyente, escúcheme bien, significa que en ese creyente el amor de Dios ha logrado en ese creyente todo lo que el amor de Dios buscaba lograr en él. Porque el amor está perfeccionado. Significa, hermano Isaí, el amor de Dios puede decir gozoso, logré en este creyente todo lo que Dios quería lograr en él. Le entregué este amor para que entonces se lograra en él toda la suma de sus partes. Y esto se ha logrado. Yo no sé si ahora sí usted puede entender eso. Hasta en el más mínimo detalle se ha logrado en ese hermano todo lo que el amor de Dios buscaba lograr en el creyente. Y a eso Juan le llama el amor de Dios verdaderamente consumado en ese creyente, en cada una de sus partes, en su alma, en sus emociones, en su reflexión, en su entendimiento, en todo su hombre interior.
sin dejar fuera ninguna de sus partes. Y tengo que decir emocionado, qué belleza de idea nos ha regalado el apóstol Juan. No está haciendo que se levante los paralíticos, no está haciendo milagros con las palabras. Está tranquilo diciéndonos, espéreme tantito, vamos a ir despacito, pero vamos a ver cómo es esto. Y cuando el amor de Dios se perfecciona en un creyente, entonces Dios logró en ese creyente lo que él quería lograr. ¡Qué belleza de idea! ¿Cómo podría el amor de Dios lograr en el creyente hasta el más mínimo detalle si éste no guarda lo que Dios ha dicho? Le dimos la vuelta. Le digo que parece que con Juan andamos caminando en círculos y sentimos que ya avanzamos, que ya caminamos, y luego de repente nos vuelve a donde empezó. Ya no va entendiendo el estilo de Juan. Es maravilloso, repetitivo, agradablemente repetitivo, de tal manera entonces que él está planteando, hay un principio, que cosas semejantes producen cosas semejantes. Pero ¿en quién logrará eso? El verso 6 lo aclara y dice Juan, el que está en él, o bien el que siempre se conserva en él, o mejor aún, el que tiene siempre presente que está en Cristo. Es muy consciente, siempre donde ande, a todas horas, que él está en Cristo. Ese que tiene esa conciencia lo va a lograr. Y el amor de Dios se va a perfeccionar en él. Se va a consumar el propósito de Dios en él. Y quiero hacer que Juan diga algo más y diría, hermanos, yo no meto mis manos por nadie, pero tampoco digo que es imposible que alguno guarde sus mandamientos, por supuesto. Y nos quedamos con esto, a ver qué le parece, porque estamos estableciendo el decir de Juan. Lo que a mí me interesa es que usted se quede con el que dijo Juan. ¿Y qué le parece, mis hermanos del auditorio, si nos quedamos con esta versión? El que diga algo, que lo pruebe. El que dice que está en él, dijo Juan, pues que ande como él. Allí nos vamos a quedar esta mañana con esta versión tan preciosa. Le digo, el apóstol camina suavecito, pero condiciona y no nos deja salida a nadie. Tranquilamente. No está levantando los brazos, levantando los pies, haciendo escándalo. No, tranquilo, el ancianito tranquilo, dice, vengan para acá. Pero nos está dando toda una lección que yo anhelo que usted disfrute estos conceptos, porque son conceptos, no son un montón de frases sueltas. Así que gracias a Dios por esta palabra de la carta de Juan. Hermano Isaí, le agradezco a Dios y muchas gracias por este día. Amén. Damos gracias también a Dios por esta palabra que se nos ha dado en esta preciosa mañana. Si usted tiene algún comentario o quiere agregar o quiere preguntar, con mucho gusto, las líneas telefónicas están abiertas al 704-831-2465. 704-831-2465. Hemos oído la palabra del Señor basada en esta epístola universal de San Juan el Apóstol. Y bueno, es una gran delicia poder escuchar la palabra del Señor de esta manera. Y bueno, como siempre, en la comunión de los apóstoles con Jesús manifestaron que Jesús también tenía una comunión con el Padre. Y en la actualidad, nosotros también, a través de lo que oímos, de lo que hemos leído y lo que el Espíritu Santo nos manifiesta en la actualidad, tenemos que guardar su palabra. Ya el pastor dijo este precioso versículo: en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, la palabra del Señor, para no pecar contra ti. A veces se piensa, pastor, que los mandamientos se tienen que volver a los rudimentos, a lo que se hacía antes. Estamos hablando el guardar su palabra, y eso manifiesta que cuando guardamos, reflejamos lo que traemos dentro de nuestro corazón
Algunos hablan cosas, pero con sus hechos manifiestan otras cosas. Así es que usted lo dijo, guardar es amar su palabra, y en un sentido perfectamente, no a medias, y esto es totalmente todo lo que tenemos que hacer. Es guardar, es hacerlo bien, y hacerlo bien siempre, no nomás en vez en cuando. Así es que le agradecemos, pastor. Si alguien tiene algún comentario en esta mañana, pregunta, bienvenido al 704-831-2465. Hay que guardar su palabra. Esto es verdaderamente el amor que ha sido manifestada en aquellos hombres que anduvieron aquí en la tierra, igual como usted y yo andamos en esta tierra en la actualidad. También el Espíritu Santo manifiesta el amor que ha sido entregado a cada uno de nosotros. Sus mandamientos, sus palabras, sus escrituras, el Espíritu Santo abunda en cada uno de nosotros. Así es que no sé si quiere agregar algo más mientras que alguien nos llama al 704-831-2465, pastor. Bueno, solamente esto. Es decir, si el Señor Jesús tenía comunión con su Padre, Él mismo lo explicó, porque yo digo lo que dice mi Padre, porque yo hago lo que hace mi Padre. De tal manera que justamente eso establece y resalta qué cosa es tener comunión con Dios. Entonces, si eso lo aplicamos a nosotros, es hacer lo que Él hacía y decir las cosas como Él las decía, porque eran las cosas que decía su Padre, de tal manera que esta es una relación encantadora. Cuando Jesús hablaba, decía lo que decía su Padre, y por consecuencia sucedían las cosas. Y nosotros, dijo los apóstoles, nosotros lo que le oímos, eso hablamos. Y nosotros este día, si decimos lo que el Hijo decía, estamos diciendo lo que el Padre decía, y por consecuencia tenemos el aval de Dios de que las cosas van a suceder. Muchas gracias, hermano Isaí. Así es una evidencia que el Espíritu Santo nos manifiesta el día de hoy. Lo que vino a hacer Jesucristo, el Hijo de Dios, también el día de hoy se manifiesta en cada corazón. Bueno, bendiciones en esta mañana. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Es un privilegio hablar de su palabra. Es un privilegio que podamos expresar lo que está dicho en las Escrituras, lo que han sido puestos por los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Amemos al Señor de todo corazón, y no solamente de labios, sino también de hechos. La verdad nos hará libres. Pastor, muchas gracias el día de hoy, y una vez más a usted que nos ha sintonizado a través de Radio Oración. En cualquier lugar le agradecemos infinitamente. Gracias. Bendiciones. Será hasta la próxima, el día lunes a partir de 7 a 8 de la mañana. Será una bendición que podamos oírle y que usted pueda compartir con nosotros las bendiciones de lo alto. Bendiciones en esta mañana.